Gracias, María Mercedes. Así es, ya tenemos acá en estudios al analista económico, también docente del IAEM, Po Chun Lee, para analizar precisamente la situación económica del país con estas elecciones, con este balotaje. Muy buenas noches, analista. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Anaí. Siempre un gusto acompañarles, atento a sus preguntas. ¿Cuál es el impacto en la economía de nuestro país este balotaje, estas elecciones? Bueno, es más probable si va esa tendencia que el riesgo país se reduzca para mañana. Gane quien gane, porque ya teníamos una certeza de cuál iba a ser el modelo económico a seguir una vez que escojan ya sea a Luisa o a Daniel Noboa, ¿no? El riesgo país es esa percepción de poder pagar o no la deuda como país. Así es, por ejemplo, cuando nos dicen que tenemos una riesgo país de 1.600, implica que vamos a pagar 16% más el costo del dinero, que sería 4 o 5% por la inflación que hay en el mundo. Entonces, si queremos mañana emitir bonos, tendríamos que pagar 20%, ¿no? Que es una locura. En otras palabras, no somos objetos a crédito. ¿Qué pasaba con esta percepción del riesgo país en el caso de que la tendencia como ahora está liderando el candidato a presidente Daniel Noboa, sea lo contrario, sea Luisa González? También bajaría, porque implica que ya hay una idea de qué va a pasar los próximos 4 años y qué modelo se va a seguir. Por ejemplo, sería más estatista, habrá más inversión pública. Entonces, lo que buscamos como calificadores, si es que lo somos, es justamente ver cuál es la certidumbre de los 4 próximos años y ver cómo se trabaja con eso. Y como país, ¿qué modelo nos conviene, analista? Es difícil decirlo, mire. Porque esto no es un problema de izquierda-derecha, ¿no? Lo que buscamos siempre es el desarrollo, ¿no? Lo que buscamos es, cualquiera que sea el modelo, lo que queremos es tener educación, salud, saber que si nos enfermamos no vamos a quebrar, ¿sí? Educación, queremos que la gente, los jóvenes, por ejemplo, piensen, abran sus mentes, innoven, cambien a este país. En el caso de seguridad, que es lo que sufrimos más últimamente, es saber que ya sea mi vecino me cuida o las fuerzas públicas me cuidan, saber que no voy a ser asaltado cuando salga a comprar una cola, por ejemplo. Sí, entonces, eso es parte del desarrollo. Pero ¿cuál sería esa política económica que le vendría al nuevo gobierno? La política económica en dolarización implica de alguna manera que hay que ser fiscalmente responsable, ¿sí? No puede gastarse más de lo que usted ingresa, ¿sí? Y se vienen varios retos, ¿no? Con esto de los aranceles de Trump, el precio del petróleo, por ejemplo, ha bajado y eso implica menos ingresos. La deuda del país está entre 67%. Parte de eso también es una deuda interna. A nivel externo, no nos quedan muchas fuentes más que FMI y sus colaterales, digamos. Es decir, que debemos de seguirnos endeudando. Por el momento sí, implica, es que tenemos déficit, significa que tenemos que cubrir ese hueco. Nosotros no imprimimos más dinero. A muy corto plazo no es que podemos exportar al mundo, peor con la incertidumbre de los aranceles de Trump. La pausa de 90 días no implica que no sea latente después. Entonces, los dólares que necesitamos que lleguen al país rápidamente, más probable que vienen de préstamos. Y esos aranceles que ahora están en pausa por 90 días de Donald Trump y que ha desatado esta guerra comercial, ¿cómo impacta también a nuestros productos ecuatorianos? En ciertos productos creo que tenemos ventajas, porque lo que hace Trump es encarecer a todo el mundo. Y cuando encarece también a su competencia, los compradores ya le consideran a usted. Bueno, es algo así como, si yo no tenía arancel y ellos sí tenían, y ahorita estamos con 10 y 10, ahorita son 10 versus 20. Entonces, aunque Ecuador venda un producto más caro, artificialmente tiene porque esa ventaja, el arancel, ¿no?, fue del 10%, el mínimo. Claro, es para todos más lo que tenían antes. Entonces, como encarece a todos, y Ecuador también se encarece, pero en relativo a sus competidores se embaratece. Entonces hay una ventaja en vender, por ejemplo, más camarón, banano. Es decir, que no nos afectó entonces esta imposición de aranceles. Y no sabemos aún, porque hay que decirlo también, ¿no? Donald Trump parece que se levanta y donde le duele el hígado
va a hacer las políticas, ¿no? Hay este rumor de que esta tabla de aranceles lo hizo 3 horas antes de anunciarlo, ¿no? Y es nuestro principal socio también Estados Unidos y tiene buenas relaciones con el candidato presidencial Daniel Noboa, sí. Claro, esa es una gran ventaja y por eso, de alguna manera, el presi se fue a visitarle en Mar-a-Lago, ¿no? Aunque sea informalmente, pero hay que entender que Donald Trump también es un presidente muy informal. ¿Qué deberá hacer el nuevo gobierno para salir un poco de esta recesión, de este estancamiento económico? Bueno, hay que reactivar la economía y lo más rápido que puede hacer el gobierno es pagar los proveedores. Eso básicamente hace que la economía surja. No es que no haya el dinero, es a veces un problema de gestión, ¿sí o no? En parte también es de ejecutar el presupuesto general del Estado, especialmente el plan anual de inversión. Y eso también hay que aumentarlo, porque no creemos que 500 millones de dólares para carreteras, para todo lo que se sufre ahorita por el Niño, las inundaciones, va a ser suficiente, por ejemplo, 500 millones. Entonces tal vez es aumentar eso, aumentar la inversión pública, ver de dónde se saca esos fondos para la inversión pública y ya pensar en proyectos o esas alianzas público-privadas que hay la ley, tal vez hay la norma, pero hasta ahorita no se ha aplicado ninguna. ¿Y eso en qué tiempo? ¿Sería mediano, a largo plazo, pero a corto plazo imposible? Mediano plazo sí es que es una prioridad. Por eso decimos el presidente o la presidenta tienen que trabajar en la economía desde el día 1. Por ejemplo, lo del IVA, escuchábamos a la candidata Luisa González que lo reducirá y en cambio el candidato presidente Noboa lo mantiene en el 15%. ¿Qué nos conviene? Bueno, si hablamos a nivel de inflación, aunque bajemos mañana el IVA, no va a bajar los precios. Esa es la realidad. Eso el pueblo lo sabe, ¿sí? O sea, no es viable entonces esa propuesta de bajar el IVA. Así es, no es viable y en general es más fácil trabajar con más ingresos que con menos ingresos. Eso todo gobierno lo sabe. Si es que elimina un impuesto, generalmente tiene que recuperarlo por otro. Ahorita también hay este problema de los precios de los petróleos, entonces el ingreso petrolero también va a bajar. Entonces no es, digamos, sostenible para las finanzas bajarse el IVA, por ejemplo. La generación de empleo también, que es una demanda de los ecuatorianos, analista, ¿cómo generar esa fuente de trabajo? Lo que sabemos ya en datos, yo creo que todo el mundo lo sabe, siempre dicen que es 2 de 3 no tiene empleo adecuado, o 65% no tiene empleo adecuado o está subempleado. Eso ya como diagnóstico. Como recomendación es, en parte, podemos enlazar las políticas públicas, ¿sí o no? Por ejemplo, si queremos curar la desnutrición crónica infantil, podemos también ligarlo a deserción escolar, ¿sí o no? Y desayuno escolar. O sea, yo voy a alimentar a todas las personas, a darles desayuno, almuerzo, si es necesario mandarles un kit de comida para curarse esto de la desnutrición crónica infantil, que esté atada también a la economía social solidaria, por ejemplo. Que las propias comunidades vendan a los que tienen que nutrir o básicamente criar y que crezcan sanos, ¿no? Entonces, la idea es enlazar las políticas públicas para que funcionen en coherencia y funciona. O sea, es en vez de comprar, porque el truco que han hecho en desnutrición crónica infantil es comprar fórmula del extranjero, y eso no es sostenible a largo plazo. Claro que las estadísticas dicen parece que estamos curándolo, pero la realidad es que las comunidades que no logren tomar esa fórmula van a tener este problema, ¿no? Y el empleo, la ruralidad también es fatal, ¿no? Analista, ¿cuál es su opinión con respecto a quién genera más empleo acá en el país? ¿El Estado, el sector privado? ¿Cuál es su criterio? Mire, lo que nos ha mostrado la historia es la combinación de los dos, ¿sí, no? Entonces, es difícil decir, escoja un modelo absoluto. Lo ideal es, claro, ¿no?, esta combinación. Estamos hablando de que el gobierno crea las condiciones, ¿sí, no?, básicas para que el sector privado pueda producir más, ¿sí? Y al mismo tiempo que pague impuestos, eso hay que decirlo también. El impuesto es el costo para todo ese estado de bienestar que se debe crear. Y eso ha funcionado para los países que han logrado el desarrollo. Estamos hablando de los tigres asiáticos, o la propia China también. ¿Y Ecuador cómo se proyecta en ese sentido? En parte no lo vemos bien porque seguimos peleando, seguimos saliendo de toda esta incertidumbre, ¿no? Si lo pensamos, estos últimos 6 años han sido elecciones y más de elecciones. Nos estamos saliendo de esta transición gubernamental del presidente Lasso, la muerte cruzada.
si es que se viene esa constituyente que decía el presidente, también vamos a vivir otros 2 años de incertidumbre económica porque no sabemos cuáles van a ser las reglas del juego si es que se cambia la Constitución. Entonces, ¿cuál sería lo mejor para que pueda avanzar el país en materia económica? Trabaje con lo que pueda. Si a corto plazo pelee lo coyuntural, se viene este problema de la crisis energética. Si ahorita nos ha hablado, o sea, ahorita ya no es abril, aguas mil, sino millón. Tenemos que, de alguna manera, priorizar el sector energético. Hay un plan maestro que es de seguirlo, ¿no? Tampoco es borre y va de nuevo. Este también ha sido un error histórico en la región, que todo borra y va de nuevo. Implica también esta nueva constituyente que vino, va de nuevo, y perdemos 2 años pensando en cuáles van a ser las reglas del juego, porque acuérdese, en la economía es política económica. La política dicta cuáles son las reglas para comerciar o para qué se vende, qué es ilegal. Yo lo puedo decir, hace 200 años era legal el trabajo infantil y la esclavitud, y eso se lo permitía legalmente, ¿sí? Entonces hablamos de que en reglas de juego la política económica es muy importante. Y esto de la crisis energética es prioritario porque ahí se vio afectado la producción, el comercio y este sector que también está en auge, que son los emprendimientos. Así es, o sea, es una de las condiciones básicas, ¿no? Aparte de seguridad jurídica, es dar energía relativamente barata para atraer inversión extranjera. Y si es que perdemos eso, ¿de qué inversión extranjera queremos que venga? O sea, a las mineras, por ejemplo, les dicen desconéctese, porque ellos son los que creo que consumen 100 megas al día. Entonces, ¿cómo usted va a traer más inversión si le dicen no tenemos energía y a usted me dice que tengo que producir mi propia energía? No es muy apetecible para que alguien venga a invertir en el país. En estas elecciones nuevamente el dólar fue el protagonista en el debate analista. ¿Ha impactado este tema económico de desdolarizar el país en cuanto a la participación de los adultos mayores en estas elecciones? Sí, claro que sí. Yo creo que yo siempre he preguntado, ¿no? ¿Usted quiere jubilarse en dólares o en cóndores, nuevos sucre, ¿sí? O la moneda que se venga, patacones, ¿sí? Más probable que usted quiere jubilarse en dólares, ¿sí? Entonces sabemos que la dolarización está aquí para quedarse. La única razón para desdolarizarse es si va recontra mal Estados Unidos y hay un cambio a nivel mundial, que eso no va a suceder. La probabilidad es menor. Entonces, la dolarización está aquí para quedarse y creo que ese voto de los adultos mayores, incluido a mi padre, él no tiene que votar, pero también... ¿Cuántos años tiene? 71. Sí, ahí sí papá me dice, perdón por dar la edad, ¿no? ¿Y él quiso votar? Sí, él vino de la finca en Nanegalito, entonces tuvo que manejar ya su edad, pero quería votar también. Y es que ahí hay que destacar también esta memoria histórica que tiene que ver con el tema económico en el país, que es la dolarización y todo lo que se sufrió anteriormente. Claro. O sea, hay que también decirlo, ¿no? La meta final es el desarrollo, el medio tal vez sea la dolarización. O sea, analicemos por qué hay gente que quiere desdolarizar también. O sea, es la razón porque fuera a tener, bueno, una propia moneda es que cuando tengamos esos ciclos de boom, cuando todo está bien en la economía, es que usted puede inyectar más dólares o moneda local o puede bajar la tasa de interés para que la inversión aumente. Entonces, en esos casos sí es bueno, pero hay que tener un gobierno responsable. Lo que hicimos con la dolarización es quitarle la máquina de imprimir a los políticos, ¿no? Y ese era realmente el mal de toda la economía, porque con eso se pagaba a todos, a la burocracia, a los proveedores, toda la deuda local se pagaba con sucres que se devaluaban de un día a otro, ¿no? Gracias por acompañarnos, que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Ais. Estuvo con nosotros el docente de IAN y analista económico Po-Chun Lee. Voy contigo, María Mercedes, tienes más información. Sí, Anaí, sobre todo vamos a revisar los datos oficiales en estos momentos, cómo van los resultados a nivel nacional. Vamos a compartir con todos ustedes esta información cuando ya está escrutado más del 70%. Estamos esperando que se presente la cadena por parte del CNE, que estaba prevista a las 7:30 de la noche. Parece que vamos a tener un desfase o que no vamos a tener cadena de pronunciamiento en este momento, pero vamos a tener los resultados de inmediato para compartir con todos ustedes el condensado a nivel nacional de cómo van los resultados de este balotaje entre Daniel Noboa-Sin y Luisa González. Vamos a revisarlos entonces, en estos momentos lo tenemos en pantalla, ahí lo tenemos.
Daniel Noboa Acín con el 56,2%.